Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de Combi Panambí. El día de hoy por fin vamos a poder montar de vuelta el motor a la combi y así poder estar nuevamente en la ruta, que es lo que más queremos. Y le invitamos a todos a que nos acompañen en este video. Como podrán ver, anoche terminamos de armar el motor con el mecánico y el día de hoy, cuando estábamos terminando de colocar las baterías para poder montar el motor, colocamos los cables bujía y en eso se vino una tormenta pero fuertísima que nos hizo pausar el trabajo por un momento y estamos esperando a que el tiempo mejore para poder montar el motor y hacer las pruebas correspondientes para poder continuar nuestro viaje. Muy buenas tardes, ya volvimos a salir en las rutas, acabamos de salir del taller. Y ahora vamos a hacer unos cuantos kilómetros desde la ciudad de Santaní rumbo a la ciudad de Coronel Oviedo, que son aproximadamente 100 kilómetros. Queremos dar las gracias a Dani Sosa una vez más por habernos recibido en su casa, reparado el motor de la combi y así poder permitirnos hacer lo que más nos gusta, que es estar de vuelta en la ruta. También le agradecemos a Diego y a su mamá que una vez más nos recibieron en su casa, almorzamos con ellos, compartimos. Realmente no nos podemos quejar de tanta solidaridad que recibimos en Santaní, en los lugares de la ciudad donde nos vamos. Siempre hay alguien que nos recibe de la mejor manera, siempre hay alguien que nos invita a una comida, nos invita a un desayuno, nos ofrece un lugar donde quedarnos. Realmente el pueblo paraguayo es así. La ruta que une la ciudad de Santaní con el Oviedo es la ruta nacional número 8 y vamos a estar haciendo, como mencioné, un tramo de aproximadamente 100 kilómetros hasta llegar a aquella ciudad. Coronel Oviedo es una ciudad que nosotros ya habíamos visitado, pero como teníamos que volver a Santaní y volver al taller, decidimos entonces volver a hacer esta ruta que nos quedaba mejor y es por eso es que volvemos a la ciudad de Coronel Oviedo. Sí, la idea inicial por el cual nosotros fuimos hasta Concepción era porque queríamos cruzar a la República del Brasil por la ciudad de Pedro Juan Caballero, que es la frontera seca que tiene Paraguay con Brasil. Pero debido a las circunstancias del viaje y lo que mostramos en videos anteriores, es que tuvimos que volver a Santaní. Llegamos a la ciudad de Coronel Oviedo,
Estamos acá en la Plaza San Roque González de Santa Cruz. Nos estacionamos acá cerquita. Estamos estirando un poco las piernas después del viaje que hicimos desde Santaní hasta la ciudad de Oviedo. Como el clima lo amerita, estamos disfrutando de un rico mate acá sentado en la plaza y disfrutando la tranquilidad de este lugar. Como ya se nos iba haciendo de noche, nos pusimos a buscar en la aplicación iOverlander un punto para poder quedarnos. Nos fijamos si otros viajeros habían dejado alguna reseña acá en la ciudad de Coronel Oviedo y encontramos al lado de la ruta 2 en una estación de servicio del emblema Petrobras que está al costado de la terminal de ómnibus de la ciudad de Coronel Oviedo. Y acá vamos a pasar la noche, le vamos a estar mostrando nuestro vecindario el día de hoy. Muy buenos días, después de muchos días, semanas que volvimos a amanecer en una estación de servicio. Como vieron en el video anterior, la Semana Santa pasamos en familia, estábamos en el taller y hoy nuestro primer día que volvimos a salir a la ruta. Ya nos levantamos temprano, vamos a ir a realizar feria, vamos a abrir nuestra tienda en la plaza de la ciudad. Y acá ya estamos tomando el mate, ya Buenos días, preparamos. gente, ¿cómo están? Acá aprovechamos que la estación de servicio tiene agua caliente y agua fría, entonces nos preparamos un mate, ya tenemos listo para el tereré y ya tenemos la casita acomodada como para irnos a feriar, porque hoy es sábado y nuestro principal ingreso es hacer feria, entonces vamos a ir a buscar una plaza donde ubicarnos y poder ofrecer nuestras cositas. Buenos días, el día de ayer nos fuimos a la casa del amigo Diego y Steffi, que son de Oviedo, que nos invitaron para ir a ducharnos, a compartir y a quedarnos a dormir en su casa. Le agradecemos mucho por eso y hoy vinimos a la plaza nuevamente, pero está lloviendo, ahora escampó, pero está totalmente nublado y creo que vamos a quedarnos a trabajar adentro. También tenemos otro trabajo que hacemos online, entonces estamos aprovechando que agarramos wifi libre acá en la plaza y estamos aprovechando también para ponernos un poco al día. Y como el clima estaba muy inestable, realmente llueve a cada momento, escampa, llueve otra vez y así estamos. Entonces decidimos quedarnos a trabajar acá dentro de la combi un rato y ver si es que el tiempo nos ayuda para poder abrir la tiendita. Aprovechamos que estamos, como estamos en la casa de Diego, nos ofreció para, si teníamos ropa para poder lavar en el lavarropas, entonces decidimos aceptar y lavamos todas nuestras ropas. El único inconveniente que nos surgió ahora es que no hay sol y hay demasiada humedad, entonces le vamos a mostrar dónde tenemos todas las ropas colgadas para tratar de secar. Acá donde colgamos nuestra ropa y ahí con el ventilador ultra potente. Después de tantos días que hicimos camino de tierra, toca limpiar todo el polvo que se quedó en el tablero, que realmente es mucho. También aprovechamos para quitar, acá había como una franja de polarizado que realmente ya estaba demasiado viejo y aprovechamos para quitar y poder limpiar bien para tener mejor visibilidad. Hola a todos, ¿cómo están?
arrancamos un nuevo día. Ahora nos estamos dirigiendo rumbo al supermercado a hacer algunas compras de algunos artículos que necesitamos para luego poder continuar nuestra ruta. Vinimos al supermercado a llevar lo esencial. Hierba cocido, hierba de tereré, que sabemos bien que una vez que salgamos de Paraguay no vamos a conseguir hierba compuesta para tereré como nosotros estamos acostumbrados. Y otro tipo de hierba compuesta también. Entonces acá llevamos 4,5 kilos de hierba. Será este entonces nuestros últimos días por Paraguay. Acabamos de salir de la ciudad de Coronel Oviedo, vamos rumbo a la ciudad de Caguazú, que queda aproximadamente 50 kilómetros. Coronel Oviedo es una ciudad que da gusto ir porque tenemos amigos, pero ya era hora de volver a las rutas. Y poder continuar nuestro viaje. Cada vez nos vamos más acercando a la frontera. Y hoy está nuevamente nublado el día. Está llovinando un poco y realmente el clima está así fresquito, está ideal para hacer ruta, ya que el motor de la combi es refrigerado a aire, entonces no le vamos a exigir demasiado. Llegamos a la ciudad de Caguazú y encontramos una estación de servicio donde poder quedarnos. Ahora estamos haciendo el desayuno y si es que hay algo que necesitamos comprar en el viaje que realmente nos puso muy contentos, es esto. Para poder comer mixto calentito siempre. Y realmente encontramos en un pueblito que no esperábamos, pero estamos muy contentos de haber comprado este lujo. Un día de lluvia en la combi es también esto, tener que estar adentro de la combi. Estamos cocinando, tenemos ropa que se tiene que secar, tenemos desayuno, acá algunas cosas y acá algunas que otras cosas que mandamos al frente para poder tener un poco más de espacio. Porque como saben, la combi es chiquita y hay que administrar el espacio libre que tenemos.
cual aplicamos la famosa frase, el que cocina no lava. Me toca lavar a mí los cubiertos ahora. Vamos a ver si no hacemos todo un desastre. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Amanecimos en un nuevo día acá en la estación de servicio integral de la ciudad de Caguazú. Nos quedamos, pasamos una noche súper tranquila. La estación de servicio cuenta con todos los servicios, tiene ducha con agua caliente para el mate, hielo para el tereré, agua fría. Realmente espectacular la atención, muy amable el personal. Y queremos decirles que este video llega hasta aquí. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Te pedimos si es que podría dejarnos un comentario, un me gusta, compartir este video para que más gente pueda ver. Si es que te gustan estos tipos de videos, dejar comentarios Sí, suscríbete al canal, activar las notificaciones y nos vemos en en un un próximo. próximo video.